Bienvenido al R-Gym de BioFreelancer. Yo soy Israel Aguilar y seré tu profesor durante esta segunda temporada. Antes de comenzar con este ejercicio es importante que vayas a la carpeta que contiene los materiales, ingresa a la dirección de internet que está apareciendo en pantalla o da clic en la tarjeta de video que está apareciendo en este momento. Pon pausa un momento al video para que puedas ir a descargar tus materiales. Y ahora, si ya regresaste de la pausa, comencemos. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. La clase de hoy es sobre un tema súper popular, que es las variantes circulantes de coronavirus. Vamos a enfocarnos en los datos de México. Ustedes saben que hemos practicado antes con otros datos y podría haberse hecho para cualquier país, pero bueno, a mí me interesaba. El problema entonces de hoy es que existen varias variantes de coronavirus de interés. Antes se les decía como por la región donde se había localizado, pero bueno, eso siempre estuvo mal. En realidad, si ustedes hacen el análisis filogenético con la herramienta como estándar recomendada por GISAID, que es Pangolin, Pango le asigna un linaje, que es el B.1.1.7, y más o menos a través de los nombres de los linajes ustedes podrían derivar qué está relacionado con qué. Nunca ha sido la intención, solo la intención es etiquetarlos, no era que el humano entendiera bien a partir de aquí. Entonces, en nuestra necesidad humana de clasificar cosas y hablar de ellas todos los días, le empezaron a poner los nombres de los países, pero eso está mal. Eventualmente, ¿cómo se llama esto en español? Bueno, el de salud, la Organización Mundial de la Salud, dijo, no, mejor vamos a ponerles nombres de letras, ¿no? Entonces está alfa, beta, gamma y delta. Vamos en esta. Y esta es la forma, ¿no?, en la que nos estamos refiriendo a ellos. Y en realidad lo que reflejan no es más que el cambio del virus ante nuestra respuesta como especie a que nos haga daño, ¿no? O sea, nos hemos estado vacunando, mucha gente está falleciendo, hemos estado tomando medidas de distanciamiento social, etcétera. Pero a pesar de eso, bueno, el virus sigue circulando y va a cambiar. Es algo que se espera, la evolución de un patógeno siempre se espera. La pregunta es hacia dónde va a evolucionar. Un patógeno podría evolucionar, este patógeno tiene 30.000 nucleótidos aproximadamente, 30.000 puntos que podría cambiar. Cada punto podría cambiar a 3 versiones diferentes. Entonces son 30.000 por 3, 90.000 variantes puntuales. Y de ahí todas las combinaciones posibles. Podría cambiar hasta cualquier punto, ¿no? En teoría, no lo puede hacer por algunas restricciones, pero en teoría son muchos cambios. Entonces la pregunta que siempre se tiene es hacia dónde va a evolucionar. Recientemente tenemos estas como más en las noticias, pero hay un montón de variantes. Simplemente estas, por alguna razón, son las que más circulan a nivel mundial y cobran relevancia. Nosotros tenemos datos de GISAID para saber cuáles son. Se han secuenciado hasta casi 15.000 secuencias de genomas virales en México, y con esos datos podemos ver a los pacientes que se secuenció qué variante del virus es la que tenían. La pregunta que tenemos hoy es qué variantes del virus SARS-CoV-2 están en México, y queremos ver también a lo largo del tiempo, como lo muestra este extracto del gráfico final. Tenemos meses en X, a lo largo del tiempo, desde el febrero del 2020, que se inició la pandemia oficialmente en México, hasta junio del 2021, más de un año después, cómo han cambiado la proporción de variantes que afectan más bien que están circulando en México. Lo que vamos a ver son un gráfico de áreas apiladas. Aquí pueden ver que en azul, en este azul de aquí arriba, tenemos a la variante alfa. En rojo tenemos a la B1, que es de las primeras que apareció. En verde tenemos a la B1.1.222 y así otras. Y las más populares, que son beta, casi no hay beta, delta, que está aquí, y gamma, que es la que está ahorita de gamma. A pesar de eso, a pesar de que sí están, en realidad hay muchísimas otras variantes circulando en México que por un rato han sido la mayoría. Bueno, me delató un poco el resultado. Los datos que tenemos hoy son datos preprocesados. Son datos preprocesados que vienen de la plataforma GISAID, donde la gente que ha estado secuenciando genomas virales sube el genoma para compartirlo públicamente. Semipúblicamente, porque tienes que registrarte. El registro no es difícil, es en su mayoría automatizado. Yo no he visto que le nieguen el acceso a alguien, pero bueno. Y tenemos hoy un archivo que se llama variantespormes.csv. Es un archivo columnar separado por comas. Ustedes saben que si bien viene separado por comas, cuando lo abrimos en un spreadsheet, en una hoja de cálculo, se va a ver así. Solo tenemos 3 columnas. Estos datos no están así en GISAID, yo los preprocesé. No es parte del ejercicio porque nos hemos tardado otra hora. Si alguno de ustedes quiere repetir esto, avíseme y le paso mi script de preprocesamiento y ya con eso lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, o escriban un correo, como quieran. Cada fila tenemos 3 columnas, el mes que se está midiendo, el tipo de variante que se buscó en ese mes y el número de detecciones de esa variante en ese mes. Por ejemplo, en febrero de 2020 no había nada de alfa, ni de B1, ni nada. Solo teníamos, si se fijan, febrero de 2020 acaba aquí el bloquecito, solo teníamos 3 detecciones de otro tipo de variantes, ninguna de estas, ¿vale? La respuesta que vamos a obtener es un gráfico compuesto de 2 paneles en una sola columna. Arriba ya saben, lo pueden obtener si corren línea por línea el script areas.r, y arriba lo que vamos a tener es el gráfico de áreas apiladas, pero en el eje Y vamos a contabilizar el tipo de variante como porcentaje del total de variantes de ese. Hace rato les mostré que en febrero del 2020 solo se habían encontrado se habían contabilizado 3 detecciones de otro tipo de variantes. Eso quiere decir que son 3 otro de 3 totales de febrero. Es el 100%. El 100% de las variantes de febrero del 2020 era de otro tipo de
de variantes, seguramente era el genoma original. Y así lo vamos a ver, ¿no? Por porcentajes. Y abajo, esto está bien, pero puede ser misleading. Porque, ¿de qué te sirve saber que el 100% era otro tipo de variantes si solo había 3 secuencias? En realidad, tal vez no deberíamos fijarnos mucho en ese dato, ¿no? Por eso vamos a hacer abajo también el gráfico que nos muestra el total de conteos de variantes de detecciones por variante, para que vean que en realidad, bueno, en febrero no había muchas secuencias. Quizá este bloquecito fuese informativo y obviamente a partir del 2021 para adelante ya es cuando la vigilancia genómica empezó a tomar importancia. Pero bueno, fuera de eso, a nivel técnico, vamos a construir esto con puro ggplot. Espero que, bueno, si ya llevan tiempo en el gimnasio, ya se imaginen realmente cómo es que se construye esto. Me refiero a cuál va a ser su data, cuál va a ser sus estéticos, etc. Existe una función especial para este tipo de gráfico que se llama geom_area. Y geom_area solo quiere en X, en este caso, en X, la columna donde tú codificaste tus meses. Los dejé como 2020, el año primero y después el mes en doble dígito, para que solito se acomode el eje. No tengamos que hacer reordenamiento de nada. Y en Y vamos a poner la cantidad de casos para cada variante, en un lado, y luego vamos a hacer una manipulación de datos para convertir esa cantidad de casos en porcentaje por mes. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, avísenme, por favor. El truco de hoy es graficar áreas que solitas se apilan, a diferencia de otras cosas que hemos hecho como el histograma de densidades que no se apilaban, sino se encimaban como capas de cebolla, y el de... no recuerdo cuál otro. Pero bueno, el de áreas solito se apila si tú le dices qué agrupa cada categoría. Entonces, geom_area viene del ggplot2, y como pueden ver en este bloque de código, vamos a utilizar la función ggplot, vamos a definir una capa de datos, y luego en los estéticos, en X, pues nada más los meses que vamos a contabilizar. En Y, en este caso, este está un poquito mal, debería decir casos, son los casos totales, cuando sea la porción, en porcentaje será la porción, y estos son quizá los dos puntos más importantes si quieren hacer gráficos de áreas apiladas. Uno, tienes que decirle el color del área, qué columna lo va a definir, y en este caso nuestra columna de variante, la que dice si los datos son alfas, betas, B.1, etcétera, etcétera. Pero además, si bien eso le va a dar color, tienes que decirle qué delimita los polígonos. Si no ponen fill ni group, dibuja un solo polígono completo, todo negro, y no hay divisiones entre ellos. Tienes que decirle dónde marca las divisiones o qué variable define los límites dentro de las áreas. Y en este caso es las variantes. Otra vez es como, bueno, el nombre de la variante, hasta ahí pinta la raya. Y con eso se ponen las divisiones y se colorean. Tienes que poner las dos, y las dos de preferencia, no veo otro caso en donde no ocurra esto, apuntan a la misma columna. Porque si solo pones el group, sí se va a dividir, pero la división va a ser negra y el color va a ser negro, entonces va a parecer que no hay división. Si solo pones el fill, no va a pintar nada porque no sabe delinear los contornos. Entonces es fill y group para las áreas, ¿vale? Más, y finalmente pues ya le pones el geom_area, y el geom_area apila todo esto con los datos que tienes. Aquí vamos a utilizar, para mejorar un poquito la estética del gráfico, le vamos a decir a las áreas que sus contornos, las divisiones, las remarque con un color negro. Si tú lo quitas, esa división no se remarca con nada, es puro color. Entonces, con esta instrucción le ponemos una línea negra, que parecen como monitos de Disney, ¿no? Que están como remarcaditos. Vale, fuera de eso es a nivel de código, pero en realidad, vean, todo este gráfico se construye solo con 3 columnas. El mes define el eje X, los casos definen el eje Y la variante define el color y los límites de los polígonos, ¿vale? Tal vez después les enseñe a hacer unos gráficos de relieve. Hay unos gráficos de relieve como para graficar dosis-respuesta entre tratamientos, o sea, dosis de algún fármaco contra actividad antitumoral, y haces una matriz y dibujas un cuadrado y ahí ves como contornos. Bueno, entonces esta es la progresión de lo que vamos a obtener. En realidad está un poco al revés, pero así queda al final. Primero vamos a hacer el gráfico de áreas apiladas por conteos totales para obtener esto. Esto es de rebase, y vamos a hacer en 2 pasos nada más, porque a uno no importaba. No es cierto, solo son 2 pasos, ya lo vamos a enchular luego y lo dejamos así. No vamos a utilizar TeamCowPlot, estoy tratando de alejarme porque me di cuenta que ponía el fondo transparente y en algunas máquinas se ve horrible porque parece que no hay nada detrás. Entonces, para que no nos asustemos, mejor ya no TeamCowPlot, entonces TeamLineDraw o TeamLight, no me acuerdo. TeamLight debe ser. Y por otro lado ya lo vamos a hacer en porcentajes, ya se ve así, le vamos a cambiar la paleta de colores utilizando ggSign, vamos a utilizar la misma paleta de abajo para que sea comparable, y igual le agregamos títulos, lo mejoramos mucho más y lo dejamos aquí, ¿no? Y esto lo vamos a juntar ahí sí con TeamCowPlot, pero para el gridplot. Y esto es lo que vamos a tener. Pero antes te recuerdo que si quieres aprender más R, puedes visitar biofreelancer.com para aprender R desde cero. Continuamos con la clase. Entonces, para trabajar hoy, vayan a su carpeta compartida en Drive, miembros de Regime Biofreelancer. Estamos en julio, a punto de terminar nuestro primer semestre, ¿sí, no?
1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Y 18 de julio, áreas COVID. Y descargamos nuestro material. Y abrimos nuestro script. Les recuerdo que si ustedes están en una misma carpeta y dejan todos sus materiales, pueden darle doble clic al script y con eso se va a abrir el estudio y automáticamente se va a ajustar su directorio de trabajo. Déjenme hacer esto más pequeño, está demasiado grande. Si la letra no alcanzan a verla, me avisan por favor. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Todas estas librerías las hemos usado previamente, entonces deberían de tenerlas instaladas, pero por si por alguna razón no la tienen, me avisan y vemos qué está pasando. Vamos a utilizar dplyr, ggplot2, cowplot y ggcite. Entonces también les recuerdo que el script maestro es para que ustedes tengan un respaldo y si se llegan a atrasar pueden ejecutar cosas o copiar y pegar, pero en realidad, bueno, file, new file, rscript, y con eso abren una página en blanco para que ustedes vayan redactando el código que ven en pantalla. Y así pueden ir haciendo su propio ejercicio. Por favor, redacten y ejecuten el código que estoy señalando en pantalla para cargar sus librerías. Ya saben, lo primero que hay que hacer es cargar nuestra data. Sin eso, pues no hay nada, ¿no? Lo vamos a hacer de manera rápida con la función readCSV. Entonces creamos el objeto data.df y le asignamos el resultado de la función read.csv, que está preparada para leer archivos separados por comas. Aquí abajo yo les voy a mostrar que el archivo de mes variante detecciones, pues es eso, mes, variante, detecciones. Ese es el encabezado. Y abajo tiene el primer mes, febrero de 2020, variante alfa, 0 detecciones, ¿vale? Pues como esta estructura es así de simple, pues podemos utilizar solo readCSV, file igual a, y el nombre del archivo. Igual, amable recordatorio, si ustedes escriben la función readCSV y le ponen file, tabulador, autocompleta, y luego ponen solo las dobles comillas, y dentro de las dobles comillas presionan el tabulador, RStudio les va a permitir autocompletar con el nombre exacto del archivo. Por favor, redacten y ejecuten el código que estoy señalando en pantalla, y me avisan en el chat cuando tengan en el ambiente su objeto data.df, que son 3029 observaciones de 3 variables. Ya que tienen la data, lo que vamos a hacer es contabilizar lo siguiente. Agrupar por mes y por variante, es decir, este bloque que estoy señalando comparte mes y variante, entonces es un subgrupo dentro de toda la tabla. Si recuerdan, dplyr es expertísimo en hacer agrupamientos. Podemos decirle group by, agrupa por mes y por variante, y luego, con un verbo summarize, decirle, hazme una nueva columna que diga casos y súmame de los números que están en esta columna por grupo. Entonces nos va a decir, para febrero del 2020, otras variantes las detectaste 3 veces, porque es la suma de esto, ¿sí? En el siguiente mes, que ya fue en marzo, es un poquito más interesante, la B1, hay un chingo de B1, pero bueno, pongamos que, no se acaba hasta acá. Solo se va a resumir todo este bloque que estoy señalando en azul, se va a resumir en 2020-03B1 y la suma de todos estos números, ¿vale? Previamente hemos utilizado el group by como truco, chequen los videos, por favor. Entonces eso se logra de la siguiente manera. Creamos el objeto resumen.df y le asignamos un bloque de código dplyr. Y ese bloque de código empieza con data.df, lo que tenemos, se lo pasamos al verbo group by mes variante, el cual va a hacer lo que les enseñé hace ratito. Va a encontrar, a ver, si yo tomo grupos mes y variante, se forma este grupo, este es un subgrupo, que no hay mucho que hacerle, pero el de B1 sí es más interesante, ¿vale? Eso hace el group by. Y se lo pasamos con dplyr ya agrupado a el verbo summarize. Summarize opera en esos subgrupos que se crearon. Y a summarize le estamos diciendo, crea una nueva columna que se llame casos, que sea igual a la suma del número de detecciones. ¿En dónde? Del total, no, de los agrupamientos que hiciste, ¿va? Ejecutan eso, redactan y ejecutan, van a obtener esto. Pasamos de 3029 observaciones a solo 119. Porque ya sabemos aquí que en febrero fueron 3 otro tipo de variantes circulando, en marzo hubo 24B.1 y 35 otras, etc. ¿Vale? Ya nos resumió la tabla original. En la original las observaciones estaban más por día. Bien, entonces redacten por favor y ejecuten este código que estoy señalando, vean qué pasa en el ambiente y me avisan en cuando tengan en su ambiente su nuevo objeto, resumen.df, con sus 119 observaciones. ¿Ok? Entonces técnicamente, con este resumen, ya podrían hacer el gráfico de áreas apiladas por conteos, pero no el de porcentajes. No sabemos si, por ejemplo, el 3 del 2 de febrero, ¿a qué porcentaje corresponde? De todo febrero. Entonces nos falta otro cálculo. ¿Cuántas variantes en total, más bien, cuántas detecciones en total hubo en febrero de 2020? Y eso se hace de manera muy similar a la anterior, pero esta vez vamos a crear un objeto que se llama total.df y le vamos a asignar el resultado de este bloque de código a partir de los datos originales, otra vez de estos datos, pero esta vez solo vamos a agrupar por mes, todo este mes. Ya no vamos a hacer división entre variantes, solo queremos saber en todo este mes cuántas variantes en total se detectaron, cuántas detecciones, perdón, en total hubo, sin fijarme en qué variantes.
Entonces es muy similar. Data.df se lo pasamos con dplyr a, esta vez el group by es solo la columna mes. Y se lo pasamos con dplyr al verbo summarize. Y esta vez vamos a crear la columna totales, que va a ser otra vez la suma de las detecciones. Es muy similar al anterior, solo que ahora no hacemos la distinción de grupos en variante. Redactamos, ejecutamos y ahora solo son 17 observaciones, porque solo nos está diciendo que el 20 de febrero del 2020 solo se hicieron 3 detecciones. Marzo del 2020, 51 detecciones. Siguiente mes, 405 detecciones. Siguiente mes, otra vez 405 detecciones. Pero bueno. Entonces, redacten por favor y ejecuten el código que estoy señalando en pantalla y me avisan en el chat cuando tengan su objeto total.df. Ya tenemos entonces el resumen por variante y el total por mes. Nos falta nada más mezclarlo para que aquí nos diga, en el mes, en tal mes, de la variante alfa tuviste 0 casos de un total de 3 casos, ¿vale? Siguiente mes, etcétera, hasta que llegue aquí. En febrero tuviste 3 casos de otras variantes de un total de 3 casos. Esto evidentemente después nos va a permitir calcular porcentajes. Entonces vamos a crear un nuevo objeto que se llame join.df o joined.df y va a ser el resultado de aplicar un join. ¿Qué tienen en común la tabla de resumen y la tabla de totales? Pues la columna de mes. Entonces va a buscar dónde tienen en común este valor, 2020-02, 2020-02, se repiten todos estos, y en todos donde encontró el mismo valor va a agregar la columna totales con el valor que tiene ahí, que en este caso sería 3. ¿Va? Entonces tenemos nuestro left join, el verbo left join, que abre su paréntesis ahí, cierra aquí, y todo lo inter son argumentos. ¿Cuál es nuestra tabla de la izquierda? La de resumen. Esa es la que vamos a utilizar como base. Y nuestra tabla de la derecha, que es y igual a, va a ser total.df, coma, y la columna que tienen en común va a ser mes. ¿Vale? Coma, by, igual a, y entre comillas, el nombre de la columna que tienen en común, mes. Si redactamos y ejecutamos esto, el resultado es el dataframe join.df, y ya, lean esto. Febrero, 0 de 3, 0 de 3, 0 de 3, y eventualmente 3 de 3. ¿Va? Redacten por favor y ejecuten el código que estoy señalando en pantalla y me avisan en el chat cuando tengan su join.df. Si ya tienen ustedes un join.df, ¿cómo calculan porcentajes? Perdón. Muy sencillo. Solo hay que dividir la columna casos entre la columna totales y va a dar un resultado siguiente que va a ser 0 sobre 3, 0 sobre 3, etc. Eventualmente, por ejemplo, aquí va a ser 1 porque tienes 3, entonces el resultado es 1. ¿Vale? No es un porcentaje, perdón, estamos calculando fracciones o porciones en este caso. Entonces creamos el objeto final.df o final.df y le vamos a asignar el resultado de estas dos pequeñas líneas de código. A partir de nuestro último data frame que creamos, join, se lo pasamos a dplyr, al verbo mutate. Les recuerdo que el verbo mutate crea nuevas columnas, bueno, o reemplaza, en este caso crea la columna porción, que va a ser igual a, o se va a llenar con, dividir la columna casos entre la columna totales. ¿Va? Compramos esto, join final. Y aquí está. La porción de alfa en el mes de febrero fue 0, La porción de otras variantes en el mes de febrero fue 1. Aquí al principio no es nada interesante, pero si se van hasta el final, ahí sí ya, en el último mes que tenemos registrado, que es todo este bloque, la porción de alfa fue del 10.16, y eso si lo convertían en el porcentaje es 16%, la de delta fue casi el 20%, y la de gamma fue casi el 32%, ay güey, es mucho. Y la de otro tipo de variantes, 26%, ¿vale? Y para eso hicimos todo esto. Bien, redacten por favor y ejecuten el código que estoy señalando en pantalla, y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Vamos bien aquí a guardar el resultado de nuestro bloque ggplot. En ggplot, nuestra primera capa es final.df y coma, luego le pasamos con el argumento mapping los estéticos. ¿Qué queremos en X? Le damos que la columna mes. ¿Qué queremos en Y? En este caso es el primero. En Y, el número de casos, no vamos a hacer el de porción todavía, sino solo el de casos. Y después agrupamos. ¿Qué va a ser lo que va a definir los límites dentro de las áreas? Lo que les decía hace rato, pues mi columna variantes. Dibujas, acumulas, pintas 0 y dibujas una raya. Pintas 0 y dibujas una raya. Pintas 0 encima y dibujas una raya. Solito se apilan las áreas. El orden en el que se apilan es alfanumérico. En este caso, bueno, para las variantes es conveniente porque es primero la alfa, luego la B1, luego la B, etc., beta, delta, gamma. Incluí la B1 y la B1.1.222 porque por ahí encontré revisando que eran de interés. Pero si quieren pueden nada más dejarlo en alfa, beta, delta, gamma. Y las sigue. Y luego el coloreado, también es la misma columna. Más, ahora sí, ¿qué geometría queremos? La geometría de área, remarcando los bordes de las áreas de color negro. Redactamos, ejecutamos y no olviden ejecutar también la línea 43 para visualizar. Esta primera parte solo lo guarda en el ambiente y ahí está lo que hicimos. En X el mes, en Y los casos, las áreas están definidas por la variante y los colores también. ¿Vale? Entonces redactamos y ejecutamos el código que estoy señalando en pantalla y me avisan en el chat, porfa, cuando lo hayan terminado. Entonces, este gráfico que tienen aquí, pues no está nada chido, o sea, resuelve el problema, pero tiene problemas. Por ejemplo, se enciman las fechas, etc. Entonces vamos a limpiarlo todo de un solo golpe. Lo más importante quizás es que hay que girar el texto del eje X 45 grados, por lo menos, para que no se encimen las fechas.
De un solo golpe vamos a crear casos2.p, que es el resultado de lo mismo que teníamos en casos 1, más vamos a utilizar la función labs para modificar el texto, el título del eje Y. Entonces, Y igual a y lo que quieren que diga en eje, casos secuenciados. Porque casos como tal, pues no es correcto, ¿no? Hubo más casos que estos, solo que estos fueron los secuenciados. Más, y vamos a cambiar la escala de color. Vamos a utilizar la escala de color del American Association para el avance de la ciencia. Les recuerdo que todo eso viene del paquete GGSci. Si ustedes tienen curiosidad sobre GGSci, pueden ir ahí en los comentarios del Script Maestro, viene la página donde se describen mejor las paletas de GGSci. Estamos utilizando esta. Fue la que mejor le quedó, probé otros, pero bueno, la verdad se veía raro. Más, vamos a quitar el fondo gris, no vamos a utilizar Thin Cow Plot, vamos a utilizar un tema ligero, Thin Light. No estoy seguro si es ligero o iluminado, pero bueno, Thin Light. Más nuestras propias modificaciones de tema. Se abre su paréntesis aquí de nuestro tema, se cierra hasta acá. Este es el paréntesis de cierre, ojo con eso, y en el inter van a haber varios paréntesis. Primero vamos a modificar axis.text.x. Los textos del eje X, igual a es un elemento textual, element text, y en sus propios paréntesis ahora podemos modificar los argumentos de un elemento textual. El ángulo lo giramos 45 grados. Y si bien lo va a girar, hay que ajustarlo en vertical, si no, lo gira, pero lo pega hasta arriba del eje y se ve todo encimado con las formas. Entonces, además del ángulo, hay que ajustar el argumento bJust, que es justificación vertical. La justificación vertical va desde 0, lo manda hasta abajo del plot, bueno, de su sección, hasta 1, lo pega hasta arriba. Y si nosotros ponemos 0.5, significa en el punto medio. Coma, y modificamos todos los textos, en total todos los textos del plot, lo vamos a modificar, es un elemento textual, y le vamos a incrementar el tamaño a 20. Me he dado cuenta que esta última línea, text, element text, size 20, suele dar buen contraste a los tamaños de letra. Al final, si se fijan, esto es muy chiquito. Aquí nosotros lo vemos porque estamos cerca, depende de qué tan cerca esté el momento. Pero, por ejemplo, cuando posteo cosas en Facebook, esto no se alcanza a ver. Cuando posteo las imágenes, pero bueno. Entonces, redactamos y ejecutamos casos 2 y van a obtener esto. De un solo golpe lo modificamos, porque esta no es, para mí no es la importante. Entonces, nos vamos a tomar más tiempo con la otra. Redactamos y ejecutamos, por favor. Este de casos ya es la primera parte de nuestro plot final compuesto. Nos falta el de hacerlo por porcentajes. Ya tiene también en el mismo data frame del final, tenemos ahí las proporciones calculadas. No son porcentajes, ahorita lo vamos a convertir. Entonces, para eso vamos a crear un objeto que se llama area1.p. Le vamos a asignar el resultado de este bloque de código ggplot. Si no me equivoco, es exactamente lo mismo de allá arriba. Lo único que cambia es que graficamos en el eje Y. Otra vez, nuestra capa de data es final.df, coma, argumento mapping, nuestros estéticos son X, los meses, Y, esta vez las porciones, no las detecciones ni los casos, ¿cómo le llamamos? Casos, sino las porciones que calculamos, coma, el relleno es la columna variante y el agrupamiento lo define la columna variante. Más, la geometría de área tiene el argumento de color black para ponerle un contorno blanco, un contorno negro. Les dejo el código en pantalla, redáctenlo, ejecútenlo y me avisan en el chat cuando tengan su plot como el que está abajo. Entonces, ya tienen ahí su primera versión de este plot. Vamos a, primero, cambiar los colores. Otra vez vamos a utilizar la escala de la American Association para el avance de la ciencia y vamos a modificar el eje Y, ¿vale? Nuestro eje Y ahorita grafica las porciones como números enteros, de 0 a 1, en realidad como fracciones de 1, de 0 a 1. Vamos a cambiar eso, lo vamos a convertir en porcentaje. Hay una función del paquete scales, por eso cargamos scales, que solito entiende que este eje va a multiplicar por 100 y le va a poner el símbolo porcentaje. Y el otro, particularmente a mí me molesta este espacio de aquí y este espacio de aquí arriba. Esos espacios se conocen como acolchonamiento o padding del plot. Si se fijan, en realidad el padding es un rectángulo, pues sí, tiene 2 arriba y 2 abajo. Tú puedes ajustar ese padding en cada eje. En el eje Y, este padding y este se controlan con el argumento expand. Aquí ahorita tienen un expand, no sé, solo sé que es de más de 0. Total que nosotros le vamos a dar la instrucción de que no expanda esto y que sea 0. Entonces esto va a decir, este espacio se vuelve 0 y lo baja. Y este espacio también se vuelve 0 y lo sube. ¿Va? Solo lo vamos a hacer en el eje Y, porque solo ahí me molesta hoy. Entonces, area2.p le vamos a asignar el resultado de lo mismo que teníamos en area1.p más Scale Fill AAS. ¿Por qué Fill y no color? Porque estamos definiendo el relleno de la geometría, no el color. Más Scale Y Continuous. Recuerden que las funciones Scale Y Continuous permiten modificar el eje Y cuando la variable es continua. Y aquí está el argumento que les decía. Expand lo que espera es un vector con 2 números. ¿Qué tanto espacio quieres dejar? Arriba y abajo. En este caso no queremos dejar espacio ni arriba ni abajo. Expand es igual a C 0,0. ¿Quiere un vector? Coma, y las etiquetas del eje Y, estos números, ¿cómo las queremos transformar? Bueno, solo le ponemos labels igual a %. Conviértelas a porcentaje. ¿De dónde viene este %? Del paquete que cargamos arriba, scales.
esta línea, Library Scales, es la que les va a permitir transformar un eje muy rápidamente en porcentajes. Es esto. Perdón por el scroll. Redactamos, ejecutamos. Y, acá que no dije mentiras, ya no hay padding en el plot. Solo los laterales, no importa. Y convirtió en porcentaje las etiquetas. Redáctenlo, por favor, ejecútenlo, visualícenlo. Y me avisan en el chat cuando hayan logrado el mismo plot que yo. Vamos a crear la siguiente versión, que es Arias 3. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar títulos nada más, modificar en realidad varios títulos. Entonces, área 3 es el resultado de lo mismo que teníamos en área 2.p, más la función labs. Recuerden que labs viene de labels, en inglés etiquetas, y labels nos permite cambiar todos los títulos de los elementos en el gráfico. Ahorita le vamos a cambiar los títulos al eje Y, vamos a desaparecer el del eje X y vamos a aprovechar para agregar título y subtítulo, ¿va? Entonces, labs, abre su paréntesis ahí, cierra su paréntesis hasta aquí abajo. Y dentro, todo viene separado por comas, o sea que son diferentes argumentos. Title igual a, el título que queremos es este, variantes SARS-CoV-2 circulantes en México, coma. El subtítulo es G6 al 12 de junio del 2021, que fue los datos, de ahí vienen esos datos, coma. El título del eje Y es igual, entrecomillado, casos secuenciados, coma. Y el título del eje X es nada. Dobles comillas, eso va a borrar esta palabra mes, ¿vale? En realidad estamos haciendo el título es aquí. Vamos a redactar entonces, ejecutamos. Estéticamente se queda igual, pero ya tiene título, subtítulo, nuestro eje X, nuestro eje Y desapareció el eje X. ¿Va? Ahí estamos. Redactamos, por favor, ejecutamos. Y ya para ir terminando nuestra última versión, vamos a crear área 4.p, perdón, en singular, área 4.p, que es el resultado de lo mismo que teníamos en área 3.p, más vamos a limpiar cositas del tema. Vamos a cambiar el tema general. Recuerden que por tema, ggplot se refiere a el fondo, los bordes de los ejes, etc. Entonces vamos a cambiar el tema normal por un theme light, más, solo abre y cierra paréntesis, no lleva argumento, más, y vamos a hacer modificaciones específicas del tema. Las mismas que hicimos arriba en realidad. Axis.text.x, los textos del eje X, igual a, es un elemento tipo texto. Esto, nunca se intimiden por esta parte, a mí quizá lo que menos me gusta en ggplot. ¿Por qué le ponen element text? Porque tienen que especificar qué tipo de elemento gráfico es eso. Hay otros, hay líneas, hay rectángulos, hay renders, etc. Pero bueno, en este caso es un text, porque el element text habilita ciertos argumentos. Cambiamos el ángulo, lo giramos 45 grados y hacemos un ajuste vertical. Y van a obtener ahora sí nuestra versión final de las áreas apiladas por porcentajes, ¿va? Y este es el gráfico popular sin que han visto por ahí últimamente. Listo. Redacten y ejecuten por favor su área 4 y me avisan en el chat cuando lo hayan completado. Entonces, ya para lo último, vamos a crear nuestro grid.p y ese va a ser una reja o un panel compuesto. Vamos a utilizar la función plot-grid que viene de cowplot. Y entre paréntesis, lo único que quiere plotgrid es dime los gráficos que quieres poner en el mismo plot. Ok, quiero el de área 4, primero el de porcentajes, coma, y luego el de casos 2, el que tenía todos los casos, coma, y en ncol en una sola columna. O sea, acomódenmelos en una sola columna. Si ustedes ponen fila, los pondría lado a lado. Si ponen columnas, ponen uno arriba del otro. Redactamos y visualizamos. Va a tardar un poco porque tiene que pintar los dos al mismo tiempo. Y esta es la previsualización. No se va a ver así, depende de su monitor, pero lo que tenemos que validar aquí es que ya los encimó en el orden que queríamos. El de porcentajes arriba y el de casos abajo. Y de una vez, ya para terminar, vamos a guardar ese grid plot. Función ggsave, abre su paréntesis ahí, cierra su paréntesis aquí. File name se va a llamar variantescovid.png. Ese es el nombre con el que va a aparecer en el directorio de trabajo, entrecomillado. Coma, ¿cuál gráfico? Plot, pues el grid.p, el que pusimos al final. Coma, y esta vez como es un gráfico compuesto, les recomiendo estas dimensiones. Ancho 10, alto 10 pulgadas, con una resolución de 300 dpi, ¿vale? Juntamos y se va a probar. Bueno, ahí acabó. Ese element text igual a 20 que les dije que pusieran hace que destaque más todos los textos. Sin esos element text, todo lo textual queda bien chiquito, ¿vale? No queda mucho, me salió el problema. Entonces ya para terminar, redacten y ejecuten el código que estoy señalando desde construir el grid hasta guardar su archivo y me avisan en el chat cuando hayan logrado obtener su variantescovid.png. Pues este es el ejercicio de hoy. Como vieron, no es nada difícil. El gráfico de áreas apiladas resuelve muy bien el problema de no encimar los valores, sino solito entiende que son stacked áreas, ¿no? Si quisieran hacerlo con barras o con líneas, hay que ajustar algunos parámetros para que apile y no encime. Pero bueno, pues nada, ya también vieron cuáles son las variantes circulantes en México. Los datos son reales, o sea, no son simulados. Y listo. Espero que hayan aprendido por lo menos algo hoy. Y creo que el ejercicio de hoy era más como de practicar cosas que ya habíamos utilizado. El truco era muy simple, simplemente qué hace barras apiladas. Todo lo demás
ya lo habíamos aplicado previamente, ¿va? Entonces les agradezco mucho su tiempo, nos vemos la próxima semana. Hola, si te gustó esta clase breve, no olvides que puedes adquirir nuestro curso completo de R desde principiantes hasta intermedio en nuestra página www.biofreelancer.com. Una vez ahí, dirígete a nuestra parte de Ahorra Más y ahí podrás encontrar nuestro paquete todo R a un buen precio. Ah, y por cierto, tenemos un cupón que se llama TQR. Solo debes de ingresar esto en tu forma final de pago TQR y con eso vas a recibir un 10% de descuento en nuestro paquete todo R. Así que si quieres aprender a programar en R conmigo paso a paso, nos vemos en clase. Bye.